Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Yo desde el viernes anterior anuncié la presencia del expresidente Manuel Zelaya aquí en nuestro set de Frente a Frente. Lamentablemente él ha tenido problemas de salud que le impiden estar hoy con nosotros, pero probablemente el jueves o a más tardar el martes de la próxima semana tendremos su comparecencia aquí en el programa. De hecho, hoy vamos a continuar con el mismo debate que tuvimos ayer. No se puede desconocer que la presencia del Partido Libertad y Refundación en el escenario político hondureño levanta mucha expectativa, no solo de sus adeptos, no solo de sus afines, sino también de la oposición. Y justamente hoy tendremos, de eso estoy seguro, un debate de altura aquí en Frente a Frente. Por un lado, el ex vicecanciller de la República, don Eduardo Enrique Reina, y también la de la licenciada Beatriz Valle, aspirante a diputada. Son dos reconocidos dirigentes del Partido Libertad y Refundación Libre, que ya los tenemos en el set, preparados para debatir sobre temas de sumo interés. Y justamente a quienes saludo, bienvenidos. ¿Cómo está, es un placer tenerlos aquí. Muy buenos días. Frente a frente. Gracias. ¿Cómo está la salud del expresidente Zelaya? Bueno, se está mejorando, tiene un problemita con la vesícula y ayer pues tuvo que reposar bastante, casi no durmió nada el día anterior y envía naturalmente sus excusas y agradece la invitación, Renato. En efecto, ayer tuve la oportunidad de dialogar con él y me habló de su problema en la vesícula. Ya inmediatamente que se reponga estará aquí con nosotros. Y también tengo al aspirante a diputado por el partido Alianza Patriótica, Billy Joya Amendola. ¿Qué tal, Billy? Bienvenido. Buenos días. Yo les aseguro que será un debate sumamente interesante. Honduras está a las puertas de un proceso eleccionario donde usted tendrá la oportunidad de encontrar afinidad para sus ideologías. Esta vez en el panorama electoral hondureño existen fuerzas ideológicas ubicadas en todos los lados donde usted cree que puede estar la opción para recomponer Honduras o mejorar Honduras. Así que tendremos 6 meses hasta el 24 de noviembre, cuando son las elecciones, con diversidad de comparecencias de hombres y mujeres que piensan de diversas maneras y que con su pensamiento quieren convencer a la gente de que son la mejor opción para llegar al poder y desde ahí hacer lo que el país requiere con urgencia. Pero antes de entrar ya en detalles con ellos, está la llamada del expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, para corroborar lo que decía don Eduardo Enrique Reina sobre sus problemas de salud y el por qué no está esta mañana aquí en el set. Bien, se ha cortado la llamada, vamos a la pausa comercial y de inmediato entramos con nuestros distinguidos invitados. Bueno, antes de iniciar el debate con mis invitados, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. ¿Cómo sigue de salud, presidente? Muchas gracias, Renato. Buenos días y también a los invitados especiales. Solo quisiera excusarme personalmente con el fin de que no vaya a haber una mala interpretación en este momento que no pude asistir hoy a Frente. Nosotros teníamos mucho interés, especialmente de parte de Xiomara, para que pudiéramos asistir a este programa de Frente, pero una inflamación el día de ayer en la vesícula nos impidió prepararnos y hoy estamos pues bajo un tratamiento médico aquí en la casa y que quería darlo a conocer públicamente, agradecer la invitación sinceramente para participar en Frente y excusarme personalmente para estar en cualquier momento ahí en Frente con el fin de poder debatir sobre los problemas nacionales. Gracias, Renato. Que se mejore y esperamos tenerlo muy pronto aquí en el programa. Bien, ya les presenté a mis invitados después de escuchar al expresidente Zelaya. Voy a comenzar con don Billy Joya. Sin lugar a dudas que el discurso de doña Xiomara Castro este fin de semana en el Nacional de Ingenieros Coliseum
ha despertado el interés, de hecho, no solo en los afines a Libre, sino en los adversarios políticamente a Libre o ideológicamente a Libre. Y no podemos desconocer el posicionamiento de este nuevo partido en el escenario político nacional. Por lo tanto, escuchar las posturas tanto de los dirigentes que pertenecen a Libre y también de los adversarios a Libre resulta interesante. Igual tendrán la oportunidad de escuchar aquí a nacionalistas, a liberales y de todas las fuerzas políticas que contienden para el proceso electoral del 24 de noviembre. Billy Joya, candidato a diputado por Alianza Patriótica, ¿qué escenario ve de cara al próximo proceso electoral y a las probabilidades de que este nuevo partido se encarame en el poder y obtenga la victoria el 24 de noviembre? ¿Qué nos espera? ¿Hacia dónde vamos? Billy Joya. Muchísimas gracias, Renato. Esperamos también la pronta recuperación del expresidente Zelaya. Quiero decirle que para mí esta mañana pues, es importante compartir aquí este foro con don Eduardo Reina y la aspirante a diputada Beatriz Valle. Yo creo que los hondureños tenemos que acostumbrarnos a este proceso. Yo creo que después del 2009 la estructura social, después de la crisis del 2009, la estructura social cambió. Tenemos que acostumbrarnos a este debate de ideas. ¿Así será el Parlamento? ¿Así será el próximo Parlamento? Yo creo que va a ser un Parlamento completamente diferente, histórico, porque el aspecto vinculado al tema del bipartidismo prácticamente va a quedar fuera de esquema. Y vamos a tener que generar debates acalorados esperando, ¿verdad?, que el respeto a la dignidad de las personas en esos debates acalorados, particularmente cuando aspectos ideológicos son parte del debate, no lleguen a situaciones extremas como lo hemos visto en Venezuela y como lo hemos visto en otros países. Repito, pues considero, ¿verdad?, que es importante y que dentro de esa posibilidad real que hemos estado viendo a través de las encuestas, en el cual Libre tiene la opción de llegar al poder, que este margen de apertura para el debate no siga la consecuencia y la tradición de otros países socialistas de América del Sur, donde en el momento que la opinión pública y el debate abierto empieza a incomodar a los gobernantes, automáticamente comienzan a ejercerse gestiones de limitación de libertad de expresión, porque incomoda muchas veces la verdad dicha a través de diferentes medios de comunicación. En lo particular, pues, repito, creo que es importante empezar a debatir y no menos importante, como usted lo ha manifestado, el hecho de que las encuestas determinan que Libre, el partido que en este momento aglutina prácticamente a la izquierda hondureña, tiene posibilidades reales de poder llegar al poder. Bueno, y este es un anticipo de lo que será el Congreso hondureño, donde se van a requerir de liderazgos por el fraccionamiento en la diversidad de fuerzas políticas que estarán representadas, de liderazgos de consenso, que sean capaces en medio de la diversidad encontrar consenso, buscar consensos. Este que se nos avecina será uno de los congresos para hombres o mujeres con liderazgo en cuanto a no dividir, sino buscar entre la diversidad denominadores comunes. Un presidente de un congreso incendiario en un parlamento dividido, hombre, este país va a la ingobernabilidad. Un liderazgo de hombre y mujer en un congreso, partido fraccionado por tantas fuerzas políticas, con consenso, es lo que vamos a requerir. Y vamos a ver de qué están hechos los hombres y mujeres que aspiran a formar parte del próximo congreso. Bien, entremos en materia. Entremos en materia. Tienen probabilidades de triunfo, sin lugar a dudas, como la tiene el Partido Nacional, como la tiene el Partido Liberal, como la tiene Nasralla o cualquiera otra de las fuerzas políticas participantes, en el caso de ellos. ¿Cuál es la visión que tiene la oposición? Porque yo debo admitir que usted no comparte las ideas de ellos en caso de que
el pueblo los favorezca con el voto en el próximo proceso electoral? Yo quisiera manifestar, Renato, que me gusta ser un libre pensador en este sentido y tener amplitud de criterio. Yo no he venido aquí a desacreditar al Partido Libre, ni tampoco a sus líderes. Yo simple y sencillamente, como ciudadano hondureño, en este caso aspirando por la Alianza Patriótica Hondureña, bajo la dirección del general Romeo Vázquez Velázquez, quiero decirle que mi problema como ciudadano es encontrar posiciones y puntos de encuentro con el modelo, fíjese bien, con el modelo que ya en un ejercicio de poder, el expresidente Zelaya, como verdadero líder único de Libre, literalmente caracterizó su gestión de gobierno. Decía en su discurso la candidata doña Xiomara una frase que me llamó mucho la atención. Cuando manifestaba, decía, en el poder se cumple, no se ofrece. Y esa frase que para mí es sumamente importante porque vemos al Partido Libre, un partido denominado por ellos mismos como el Partido de Refundación, como una opción de cambio. Pero ¿cómo vamos a tener una opción de cambio real si los ingredientes de la fórmula en materia de liderazgo continúan siendo exactamente los mismos? El expresidente Manuel Zelaya condujo a este país a la crisis política más drástica en la historia de Honduras. Y hoy, tras bambalinas, porque la ley no lo permite, ejerce una posición de liderazgo y poder casi absoluto, en el cual, obviamente, la figura de la candidata, doña Xiomara, simple y sencillamente es un instrumento, con el respeto que su dignidad me merece, en el cual las decisiones más trascendentes, en caso de que tengan la opción de llegar al poder a través del voto popular, vamos a encontrar que las decisiones verdaderamente trascendentes no van a ser tomadas por la presidenta, sino por ese líder que tras bambalinas tiene la trayectoria, el liderazgo y el peso suficiente dentro de su organización política para organizar un gabinete, para definir políticas y para definir el rumbo y la ruta, que a mi criterio no será otra que la misma ruta con diferentes ingredientes a través de la cual nos quisieron hacer transitar a todos los hondureños antes y durante la crisis del 2009. ¿Perciben eso ustedes, de que el poder será manejado por el expresidente Zelaya en un eventual triunfo de Xiomara Castro en el próximo proceso electoral? Bueno, Renato. Beatriz primero, luego Carlos. Perdón. O Eduardo Enrique Reina. Bueno, nosotros comprendemos las opiniones de la oposición al Partido de Libertad y Refundación y también el temor que ha generado que doña Xiomara esté en primer lugar en las encuestas. Doña Xiomara es una mujer totalmente competente, con ideas también propias, aunque compartimos entre todos los objetivos de país que también son compartidos por la mayoría del pueblo hondureño. El crecimiento tan vertiginoso que ha tenido el Partido de Libertad y Refundación se debe sí en parte al gran liderazgo que ha tenido Manuel Zelaya Rosales, pero también a su capacidad y a la capacidad del pueblo hondureño y de las personas que estamos en ese partido para interpretar las aspiraciones de la mayoría de un pueblo que se ha visto atropellado durante muchísimos años, Renato. Entonces nosotros comprendemos que la oposición quiera minimizar el papel que ha jugado y que estará jugando Xiomara Castro de Zelaya en este proceso electoral. Doña Xiomara ha demostrado por capacidad propia el talento que tiene para realizar las actividades y ejecutar todos los procesos de gobierno que requiere el pueblo hondureño para salir adelante, para iniciar un proceso de recuperación del Estado, un proceso de refundación, que no sé por qué le temen, porque creo que es necesario que hagamos las cosas bien y podemos hacerlo sentándonos todos juntos, ponernos de acuerdo para firmar un nuevo pacto social, realizar la Asamblea Nacional Constituyente y tener una constitución que todos respetemos, porque creo que ningún hondureño puede negar que nadie respeta la Constitución de la República y eso se debe a que no estamos de acuerdo en las cosas que están escritas ahí. La Constitución se viola a diario y nosotros por eso creemos que es fundamental que todos los sectores de la hondureñidad, porque el Partido de Libertad y Refundación es un partido
sumamente incluyente. Nosotros tenemos personas con ideologías diferentes, el partido desde izquierdas hasta derechas. Los números lo dicen la encuesta Keller, que usted sé que tuvo en sus manos porque lo escuché en el programa de ayer, revela datos muy interesantes sobre la militancia del Partido Libertad y Refundación. De manera que la propuesta de nosotros es que nos sentemos todos los sectores de la sociedad sin exclusión alguna para ponernos de acuerdo en una nueva ley fundamental que establezca las nuevas líneas y las bases para el desarrollo de nuestro país, que debe arrancar en algún momento, y creemos que será en noviembre, a partir de noviembre de 2013. Vamos a profundizar sobre eso. Comenzamos el debate con cuestiones de género. Bueno, igual se pudo pensar en Argentina después que terminó su periodo Néstor Kirchner y vino su esposa Cristina Kirchner. Claro. Igual se pudo pensar que el poder estaba ya en Néstor Kirchner y no en la señora. Bueno, fundamentalmente tenemos que tomar en cuenta el antecedente. El expresidente Kirchner murió y obviamente que sí hubo un liderazgo que en este sentido fue traspasado, pero no es la circunstancia actual. O sea, la capacidad de ejercer liderazgo dentro del Libre y las decisiones que han de tomarse el día de mañana, yo estoy claro y convencido como ciudadano y no me declaro opositor del Libre en este sentido porque estamos en un debate de ideas. Yo simplemente creo que el camino, el desarrollo, en este caso del Libre y de la izquierda en Honduras, es el resultado del desacierto, ojo lo que tengo que decir, del desacierto de 30 años de gobernabilidad en el cual pesan bajo la responsabilidad del expresidente Zelaya 3 años y medio prácticamente de una situación que nos lleva a una crisis extrema. Por eso yo busco elementos que me puedan señalar que en este caso, Libre de llegar al poder, verdaderamente se puedan convertir en una opción de cambio sin llegar a trastocar, como se intentó hacer incluso al margen, decía la licenciada Beatriz, hacer las cosas bien. Y en este sentido tenemos antecedentes claros de qué fue lo que pasó en esos 3 años de gobierno. Ahora, pero salgamos primero de este asunto. De si va a gobernar la señora Castro en caso de que este partido sea favorecido con el voto de los hondureños, o va a gobernar Manuel Zelaya. ¿Cuál es el problema y cuál es el temor en esto? Ok, para mí, y lo digo con claridad meridiana, la trilogía de la influencia que nosotros pudimos ver en el periodo del gobierno del presidente Zelaya, con el respaldo de Chávez desde Venezuela, con el respaldo de Fidel Castro desde Cuba, con la influencia de Patricia Rodas dentro de ese círculo de socialismo del siglo XXI, directamente con el gobierno en aquel momento del expresidente Zelaya, me da la pauta que sus aliados directos, ideológicos, en función de cómo gobernar, no van a estar vinculados, por ejemplo, al socialismo de avanzada de Brasil, sino que van a estar vinculados a un socialismo del siglo XXI de extremo, donde la única opción de romper los esquemas es destruir la institucionalidad. Y un ejemplo práctico, vemos en el discurso de doña Xiomara, en materia de seguridad, propuestas como el tema de la desmilitarización de la sociedad y la seguridad del Estado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el expresidente Zelaya está claro que la única institución capaz de haberle dicho en aquel momento y hacia el futuro, presidente, no puedo cumplir una orden ilegal, fue precisamente las Fuerzas Armadas de Honduras. Y este discurso, vinculado a frases que pueden verse en doble sentido, en un momento histórico donde nuestra policía está devastada, la única línea de defensa real que nos queda son las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado y generar ese espacio temporal mientras nuestra policía vuelve realmente a un estamento donde sea eficiente para reducir la incidencia del delito. Dijo doña Xiomara, que los militares regresen a sus cuarteles y además de eso, dice, hay que despolitizar los organismos operadores de justicia. Y lo dice y lo repite el expresidente Zelaya en un debate que tuvo con el general Romeo Vázquez Velázquez a través de otro canal de televisión, donde él está diciendo, vamos a despolitizar los operadores de justicia. Y yo quiero preguntar como ciudadano, si cuando él fue presidente, Renato, y envió a 3
comisionados, a 3 misionados por su parte al Congreso Nacional, a amenazar que de no entrar en la terna o de no elegir a la abogada Sonia Marlina Dubón de Flores como magistrada sin respetar el proceso, ¿no fue ese acaso un atentado precisamente vinculado a la politización de los sistemas de justicia? ¿Por qué entonces ahora escuchamos ese doble discurso donde hay que despolitizar? Y lo que vemos en el ejercicio práctico es que cuando Mel Zelaya ejerció el poder, utilizó esa herramienta al margen de la ley, al margen del chantaje y la presión política para tratar de cumplir o para tratar de realizar acciones al margen de la ley. Fuera de otros elementos que pueda añadir Eduardo Enrique Reina, la sociedad se enfrenta a este dilema. ¿Libre es socialismo del siglo XXI o socialismo democrático? Eduardo Enrique, tratando de resumirlo de Billy Joya. Gracias, Renato, y trataré de resumirlo en la misma extensión que él ha hablado, que ha tomado bastante tiempo. Creo que el debate no es ideológico. Del Libre, del presidente Zelaya, hasta de Xiomara se ha dicho de todo. Y estamos acostumbrados a que quieran ideologizar el debate cuando el debate es otro problema. El debate es de principios, el debate es de un tema de fondo. Libre nace del proceso que se dio después del golpe de Estado y de quienes tenían las armas, de quienes violaban los derechos humanos. El presidente Zelaya, y usted lo puede, yo quisiera consultarle, si en algún momento el presidente Zelaya, cuando fue gobierno, y porque me tocó llevar el tema de comunicación, en algún momento persiguió a los medios, en algún momento pretendió imponer una ley mordaza como la que ha pretendido este gobierno Hernández Lobo desde el Congreso. En ningún momento hemos perseguido a nadie. Y el tema más que ideológico es de principio, es cierto, comulgamos con un principio del socialismo democrático que en ninguna parte del mundo asusta. En Europa se maneja el socialismo democrático. Al evento de Libre el domingo, por ejemplo, vino una representante del Partido de los Trabajadores del Brasil, de Dilma Rousseff, el partido de Lula da Silva, y otros partidos latinoamericanos. Eso yo creo que no es el tema de fondo. El tema de fondo es que el país necesita propuestas claras y el país está en una situación de crisis profunda, terrible, que la generó precisamente los que tomaron las armas para dar el golpe de Estado. En este caso, Libre es un partido que debate y ampliamente, y lo hacemos con los que tienen opción de poder y con los que nos enfrentamos realmente como los que no tienen opción de poder. Lo hizo hasta el presidente Zelaya, como lo decía el señor Joya, con don Romeo Vázquez, y que nos alegra que ahora los militares entren en política, porque ahí el debate no es de armas para reprimir, sino precisamente de diálogo, de democracia. Y esa es la ruta que ha tomado el Partido Libertad y Refundación, la ruta democrática del poder. ¿Y por qué planteamos, por qué Xiomara plantea desmilitarizar la policía y además el país? Porque Honduras vive un proceso de civilización del poder del Estado. En los países que no hay problemas de seguridad, quien maneja realmente el tema de seguridad es la policía. Fíjense que hasta en los Estados Unidos el ejército tiene prohibido tener armas y portar armas al interior del país. Solo lo hace la policía y en casos muy extremos la Guardia Nacional y así en otros países. O sea, donde hay policía profesional, donde hay policía fortalecida. Y en el tiempo del presidente Zelaya se hicieron proyectos, por ejemplo, una donación de la Unión Europea de más de 40 millones de euros. 800 millones de lempiras que desgraciadamente no sé en qué se usaron después del golpe de Estado. Al igual que se fortaleció la policía. Ayer precisamente los Estados Unidos presentaron un informe a través del Departamento de Estado en que dice que le avisa a los ciudadanos norteamericanos que tengan mucho cuidado de viajar a Honduras, porque precisamente el Estado no tiene la capacidad de recursos de mejorar el sistema de seguridad, a pesar del tazón de los 1.000 millones y de otros recursos que se han aprobado. Entonces el debate realmente debe ser concentrado. Y en el caso de Xiomara, Xiomara es una mujer competente, una mujer valiente, una mujer que estas grandes líneas, las 5 grandes líneas de sus ejes de campaña que lanzó en el mensaje del día domingo, ella los ha planteado, ella nos reunió, ha dividido en el caso de los designados presidenciales áreas de trabajo. A Juliet Handa le ha encomendado la parte económica y comercial como una empresaria que además, dicho de paso, viene del Partido Nacional. O sea que el Partido Libre también es un partido amplio, un partido pluralista. La parte social se le ha encomendado a Juan Barahona como un hombre que viene de los movimientos sociales. Y en caso de la parte internacional me lo ha encomendado a mi persona y está trabajando un equipo muy profesional para trabajar en este tema. Y no se puede, yo creo que a veces deslindar ciertos liderazgos. El presidente Zelaya y Xiomara son pareja.
Y el presidente Zelaya tiene un liderazgo claro, es el coordinador del partido, eso no se puede negar, ¿verdad? Pero Xiomara tiene también su propio liderazgo. Y, y quisiera solo para, como decían de la encuesta Keller, si pusiera tal vez tomar esta imagen, si no es mucha molestia. La encuesta Keller marca cómo están conformados la integración de los partidos políticos en Honduras. Y aquí vemos a Libre. Y usted ve que es un partido totalmente pluralista. El amarillo es el centro, gente que se considera de centro. El rojo es la gente que se considera entre centro, izquierda e izquierda. Y el azul es la derecha. O sea, mire que el Partido Libre realmente es un partido transversal. Es el único partido transversal de la sociedad hondureña. Y por eso tenemos esa fuerza. Por eso se nos ataca por todos lados. Y nosotros ya hemos definido. Esos ataques son precisamente porque Xiomara está en primer lugar en las encuestas. Así que, bueno, en eso ya estamos acostumbrados a la difamación, a la mentira, campañas que nacieron desde el golpe. Y bueno, eso es parte de esta política, pero el pueblo hondureño sabe quién es quién en Honduras, sabe quién ha estado a favor de la defensa de los derechos humanos, sabe quién ha usado las armas para asesinar, para no tener debate de ideas y precisamente para que el que piensa distinto lo han o asesinado o lo han hecho exiliar del país. Así que eso es lo que existe en Honduras. Muy bien, es hora de ir a una nueva pausa comercial y hay muchas aristas y seguro que las van a tener ustedes aquí en el debate hoy con Billy Joya Améndola, Beatriz Valle y Eduardo Enrique Reina. Mire, la gente tiende a imaginarse muchas cosas. Me gusta ser transparente cómo se originó el programa. El programa para hoy ya estaba diseñado desde el viernes, con invitados y todo, entre ellos el expresidente Zelaya. Yo lo anuncié desde el viernes, lo anuncié ayer. A las 3 de la tarde viene don Billy Joya y me dice, ¿usted va a tener a Manuel Zelaya el martes? Sí, le digo. Me gustaría, dice, que nos diera alguna participación en el programa del miércoles, después de escuchar a Manuel Zelaya. Con mucho gusto, le digo. Justamente 30 minutos después recibo la llamada del expresidente Zelaya, que tenía problemas de salud. No, primero recibí la llamada de don José Rafael Ferrari, porque con él se comunicó directamente el expresidente, que no iba a estar aquí don Manuel Zelaya por problemas de salud. Luego recibí la llamada de don Manuel Zelaya, en efecto, diciéndome lo mismo que me había comunicado don Rafael. Bueno, ¿y entonces qué hago? Dije. Ahí mismo le dije al expresidente, no, primero le dije a Billy, bueno, se ha presentado esto, puede venir mañana martes, pero voy a tratar de buscar uno o dos personajes de Libre. Llamé al expresidente y le dije, usted desígnelos, y los designó a ellos, a Beatriz Valle y a Eduardo Enrique Reina. Y así surge el programa de hoy, así surge el programa de hoy. Bien, Billy, usted los ha escuchado. Al final me respondieron, ¿son socialismo del siglo XXI o son socialismo democrático? Somos un socialismo que va a ir de acuerdo a los intereses de Honduras. Claro que a la oposición le conviene ideologizar el discurso, porque el tema no es ideológico, el tema es de abusivos contra los abusados, los golpistas contra los golpeados, la gente que está cansada de que en Honduras no haya justicia, es de los dignos contra los indignos. Nosotros tenemos propuestas claras para solucionar los problemas de Honduras. Nos sorprende tremendamente que la mayoría de los hombres que aparecen en los foros y los analistas quieran demeritar la capacidad de Xiomara Castro de Zelaya. Parece que existe un componente machista en ese tema, porque doña Xiomara es una persona de demostrada capacidad, además de valentía, porque mientras muchos de los hombres que hoy participan en los foros estaban escondidos durante el golpe de Estado, ella estaba enfrentando a los militares en los diferentes departamentos de todo el país. Es una mujer que trabajó en la Red Solidaria, que creó la Red Solidaria. Ese bono 10.000 que hoy se reparte de manera demagógica, doña Xiomara lo andaba repartiendo a todos los ciudadanos sin distingos políticos, además de que existía el bono tecnológico, los comedores solidarios. Lo único era que doña Xiomara hacía el trabajo de manera callada, porque ella no se andaba promoviendo para ningún cargo. De manera que esta candidatura de Xiomara Castro surge del pueblo. El pueblo es el que la pide, y no veo cuál es el problema de que su esposo la acompañe, porque eso es lo natural, me parece a mí. Yo no veo problema en eso también. Sí, claro. Y yo quisiera aclarar, Renato, que en ningún momento voy a tratar de desacreditar a doña Xiomara como persona, como mujer. Conociendo un poquito de su trayectoria, creo que es una extraordinaria mujer como persona, como madre, como esposa, a pesar de los avatares que la vida le ha planteado. Y en este sentido, el problema no es doña Xiomara. O sea, interesante sería que una mujer con esa calidad, óigase bien, con esa calidad de conciencia social, que yo sé que doña Xiomara la tiene,
fuera verdaderamente la cabeza de las decisiones que se van a tomar. Pero mi percepción, no por atacar, sino que por trayectoria y porque lo que nos está diciendo la historia es diferente, es que doña Xiomara no va a gobernar, sino que quien va a gobernar y quien va a tomar las decisiones trascendentes en caso de que Libre tenga la opción de llegar, va a ser Manuel Zelaya Rosales. Ok. Quiero interrumpir un poco a don Billy Joya. Hay un tema en el que sí tiene razón Billy Joya, y es que en el caso del Partido de Libertad y Refundación, doña Xiomara con quien va a gobernar es con el pueblo. Esa es la oferta que tiene el Partido de Libertad y Refundación, darle participación a la ciudadanía en todos los temas que atañen al pueblo hondureño, y por ende doña Xiomara no estará sola, doña Xiomara estará acompañada por su pueblo, porque se le harán consultas al pueblo hondureño para que podamos resolver entre todos, todo el pueblo hondureño juntos, resolver los problemas del país. Este partido no es de ninguna persona, no va a defender a ningún grupo de poder. Al grupo de poder al que respondemos es al pueblo hondureño. Entonces, en eso tiene razón don Billy Joya. Ahora, yo para más adelante tengo una pregunta en función de lo que usted dijo, porque me parece que es una opinión muy absolutista. Esta es una lucha de dignos contra indignos. ¿Podemos encontrar gente digna en Libre? Yo creo que sí. En todos los partidos. ¿Hay gente indigna en Libre? Yo creo que sí. ¿Hay gente digna en la oposición? Yo creo que sí. ¿Hay indignos? Yo creo que sí. Habrá que definir qué es indigno, ¿verdad? Habrá que definir qué es indigno. Lo digo porque usted dijo, esta es una lucha entre dignos e indignos. Yo creo que indignos nos encontramos en todas las fuerzas políticas del país. En todos los partidos. Solo para aclaración. Ahora, ok, yo quiero aterrizar en este asunto. Billy, ¿cuál es el temor que esta gente llegue al poder? Yo diría que no se trata de temores. Y no esta gente en forma despectiva. ¿Cuál es el temor de que ellos lleguen al poder? Yo digo que no se trata de temores. ¿Qué es entonces? O sea, fíjese bien, decía recientemente el expresidente Zelaya, cuando le consultaban en otro medio de comunicación sobre el problema de la crisis del 2009, aquí no había ninguna crisis. La crisis la crearon los que dieron el golpe. Lo manifestó públicamente el expresidente Zelaya. El licenciado Reina aquí nos acaba de manifestar y nos dice, el debate es de principios, la crisis profunda la crearon los que empuñaron las armas. Y luego la licenciada Beatriz Valle nos dice, la crisis la crearon los abusivos y esta es una lucha de dignos contra indignos. A mi criterio, eso es ver los acontecimientos de la crisis del 2009 desde su efecto y olvidarnos de la causa, porque para mí el referente más importante en materia de lo que pasó antes, durante y después del 2009 es justamente el informe de la Comisión de la Verdad, al cual el expresidente Zelaya se negó en todo momento a participar, habiendo sido actor principal del proceso de la crisis. ¿Y por qué traigo como referencia este documento? Porque en la página 125 se enuncia y se dice Honduras, principales violaciones a la ley entre el periodo 2006 y 2009, adjudicados directamente al gobierno del expresidente Zelaya. Y en resumen, ¿qué es lo que tenemos como violaciones a la ley en ese periodo de gobierno? 1. Intento de nombrar magistrados de la Corte Suprema a candidatos no propuestos por la Junta Nominadora. 2. No envío del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la República en el periodo fiscal del 2009 como un mecanismo de presión política y chantaje política desde la estructura del Ejecutivo, directamente desde el presidente Zelaya, para someter al Congreso a tomar decisiones vinculantes a las presiones de Venezuela con el tema de Petrocaribe y con el tema particular del ALBA. Y, en tercer lugar, ilegal emisión de decretos ejecutivos relativos a la ejecución del proceso conocido como la cuarta urna. Entonces, si vamos a hablar desde el origen que genera la crisis política, ¿por qué vamos a desestimar cuando el informe de la comisión está diciendo con toda claridad que en el gobierno del expresidente Zelaya se violó la ley al antojo y criterio del expresidente con el propósito de imponer un sistema? Eso es, no se trata de problemas de temores, no se trata de problemas de temores, y quiero decirle que en algunos casos me miran como una persona extrema, de derecha. No, yo simplemente me declaro un demócrata, y al declararme un demócrata, mis principios democráticos están basados fundamentalmente en la defensa del sistema de libertad y democracia, en el sistema de libertad de expresión, que es la base de la democracia, y en el sistema de equidad y justicia que debe ejercerse desde las posiciones de gobierno. El único recurso que tuvo en aquella oportunidad el expresidente Zelaya fue polarizar y dividir la sociedad para poder imponer el sistema que finalmente no lo pudo imponer.
Y a mi criterio, lo que podría, ojo, y digo podría porque puedo estar equivocado, lo que podría venir es la continuación de esa situación que dividió a la sociedad hondureña, que puso prácticamente en la calle a combatir hermanos contra hermanos bajo la dialéctica socialista de que el pobre está pobre porque el rico quiere que sea pobre, lo cual es absolutamente inaceptable. Y vuelvo a repetir, no es al final lucha de dignos y indignos. Simple y sencillamente creo que los antecedentes hablan por sí mismos de cuál fue la trayectoria del expresidente Zelaya y cuál podría ser la continuidad de esa trayectoria. Ahí, gracias Renato, creo que también don Billy excluye ese informe que fue un golpe de Estado, que fue una conspiración de poderes. Esas supuestas ilegalidades no existen. Uno, ¿quién nombró la Corte? El Congreso. ¿Quién puso a los magistrados? El Congreso. ¿Quién puso al fiscal? Que ahora esa misma Comisión de la Verdad dijo que habían actos de corrupción en la Fiscalía, recomendó temas hacia la Fiscalía y la transformación de los operadores de justicia que acrecentaron la crisis de seguridad en este país. Y por esa razón estamos viviendo lo que vivimos ahora, porque los operadores de justicia están plenamente politizados y por eso la propuesta de Xiomara es despolitizar la justicia. En ese tema también creo que es claro lo que sume al país en una crisis. La cooperación internacional del mundo condena el golpe de Estado. Y es más, le asombra que el militar que le dio el golpe, y es el que sigue, don Billy Joya, esté ahora en política. Pero está bien, como dice el presidente Zelaya, bienvenido, porque el pueblo hará justicia en las urnas. Y en las urnas se aclara todo esto. Yo creo que es seguir tratando de manejar un debate ideológico. Esos manuales que usaron del golpe de Estado, que eran de la década de la Guerra Fría, se demostró que eran un fracaso. El golpe fue un fracaso total y sumió al país en la crisis más grande de su historia. Todos esos que pensaron y creyeron que podían manejar teorías de los años 80 y que siguen, porque no han salido, siguen con esa telaraña en la cabeza, ahí siguen. Y como les reitero, nuestro tema es de propuestas. O sea, Xiomara ya lanzó sus propuestas, las lanzó claramente en 5 ejes fundamentales. 1, el tema del Estado de Derecho. Se ve, el país está sumido ya en la desesperanza, la gente no tiene fe en las instituciones, por eso hay que replantear un nuevo pacto social, refundar, reconstruir la institucionalidad, pero con la participación de todos, sin excluir absolutamente a nadie, y tenemos que entrar en ese debate, si no nos saldremos del agujero en que nos encontramos. El otro tema, me gustaría, el tema de seguridad, una seguridad humana, basada, como lo ha dicho Xiomara, en temas como la desmilitarización, la despolitización y la ciudadanización de la policía. El otro tema, un desarrollo económico incluyente y creciente. Si este país no crece económicamente con ese abismo fiscal que nos está dejando este gobierno, vamos a un abismo peor de crisis social. El otro tema es el tema social, el tema, la gente se ha olvidado. ¿Por qué no hablan de las cosas que sí hizo el presidente Zelaya y le hicieron el reconocimiento de la comunidad internacional? Reducir la pobreza, un crecimiento económico sostenido, y todo eso se detuvo con el golpe de Estado. Este país perdió cerca de 2.000 millones de dólares por el golpe de Estado y todavía no nos hemos levantado de esa crisis. Y quinto, un país digno. Tenemos que recuperar la dignidad internacional de Honduras. La perdimos con el golpe de Estado. Se ha perdido porque somos el país más inseguro, el país con más violaciones de derechos humanos. El país, eso está real, eso es lo que vive la gente día a día y eso es lo que tenemos que dar propuestas. Y por eso, ¿por qué se asustan de que Xiomara esté primera en las encuestas? ¿Por qué se asustan de que el presidente Zelaya tenga un liderazgo marcado en este país? Porque ellos sí trabajaron con la gente. No es mediático, no es de campañas de desprestigio, no es de mentiras, no es de seguir mintiendo y diciéndole al pueblo y atacando al presidente Zelaya que van a crecer. Entre más hacen eso, más se reducen las encuestas. Entre más mienten, más la gente ve la verdad. Libre es justicia, libre es libertad, libre es solidaridad. Eso es lo que planteamos en Libertad y Refundación. Bueno, salvo que en el debate surjan nuevos elementos sobre esta primera parte, vamos también a escuchar lo que otras personas han dicho del discurso de Manuel Zelaya Rosales para cambiar de aristas. Lo anticipo y luego escucharé a Beatriz y a Eduardo Enrique Reina, lo mismo que a Billy Joya. Esto fue lo que en aspectos económicos demandaba ayer la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Primero voy con Fernando García y luego con Adolfo Facusé.
Eso es populismo y es demagogia. Si incrementa el salario a 10.000 empiras, lo que va a generar es devaluación y la gente va a terminar ganando menos. O va a generar una gran cantidad de despidos y no va a haber gente que tenga trabajo. Entonces, el que no tiene trabajo se va a quedar sin trabajo y de nada le va a beneficiar los tales 10.000 empiras. La energía eléctrica ella no puede fijar el precio por decreto, porque la mayor parte de la energía eléctrica en Honduras se genera con térmica, que es búnker, que nosotros no producimos. Ella no puede controlar el precio del petróleo tampoco. Entonces, lo que vemos es mucha demagogia y es más o menos la misma tendencia del gobierno que tenía Zelaya. Los bonos ¿cuáles? Los de la bono 10.000. Estos bonos los inició Mel. En realidad el bono 10.000 es una copia de la red solidaria que tenía Xiomara. Lo único que hizo Pepe fue subirle un poco el valor, el monto, y poner una cifra que llamara más la atención. Pero eso no es sostenible. Lo que tiene que generar aquí es trabajo. Y si incrementa el salario mínimo, si va a revaluar el empira como lo ofreció también, eso lo que va a hacer más bien es controlar la economía y evitar la generación de empleo. Entonces lo que vemos es demagogia y la misma politiquería que los partidos tradicionales. Bien, porque, no sé, dice él que ustedes andan prometiendo 9.000 empiras de salario mínimo. Mire, yo no sé con quién hablará esta gente. Ok, después de la pausa. Si eso no es cierto, que andan prometiendo 9.000 empiras de salario mínimo. Escucho a Adolfo Facusset también, voy a la pausa y luego regresaremos para continuar con el debate, aunque me dicen que está el ex canciller de la República, Milton Jiménez, también en la línea telefónica. Adolfo Facusset. Se busca, para estar claros, porque solamente el anuncio de una constituyente y reforma a la Constitución no bastan. Queremos saber qué cosas se piensan cambiar. Si son buenas, gracias a Dios. Si es necesario que las explique, pues ella está invitada a la ANDI para venirnos a explicar. Usted había mencionado que estaba de acuerdo con la constituyente la vez pasada, don Adolfo. Mire, bueno, yo la posición mía, es decir, siempre ha sido legal. Anteriormente no se podía reformar la Constitución, estaban los artículos pétreos. El Partido Nacional en el poder eliminó esa restricción. Ahora sí se pueden reformar los artículos de la Constitución en una constituyente. Lo que quisiéramos saber, el pueblo hondureño, es qué es lo que pretende reformar el Partido Nacional, que permitió eso, y el Partido Libre, que lo está anunciando. Pausa comercial. Bien, participa el ex canciller de la República, Milton Jiménez, por la vía telefónica. Buenos días, abogado. Sí. Buenos días, Renato, buenos días a los distinguidos invitados. Y solamente brevemente para señalar tres aspectos y que son parte de lo que yo señalé, lo que dije el día de ayer. Esta campaña va a ser la verdad contra la mentira. Yo le digo a don Billy Joya que está mintiendo. Está mintiendo en primer lugar porque dice que el presidente Zelaya envió una comisión al Congreso a amenazar cuando el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo fui parte de esa comisión, al igual que Aristide Mejía, al igual que Raúl Valladares. Tuvimos 2 reuniones con la bancada del Partido Liberal, reuniones que la bancada del Partido Liberal pidió. La primera fue presidida por una distinguida dama, doña Lizy Flores Soleil, como vicepresidenta del Congreso, y la segunda por Roberto Micheletti, que en ese momento presidente del Congreso. En ninguna de esas reuniones se virtieron o persiguieron amenazas de ninguna índole. Billy, si tú estás diciendo eso, estás mintiendo. Número 1. Número 2. Se habla de atentado a la libertad de expresión. No hubo un tan solo atentado durante los 3 años y medio del presidente Zelaya a la libertad de expresión, sino que incluso los periodistas que lo han atacado, que en alguna medida lo han agredido verbalmente, o han agredido su gobierno, lo han reconocido así, de forma paladina, que en ningún momento, si ustedes observan, ha habido un montón de periodistas muertos después del golpe de Estado, y eso demuestra quiénes son los que verdaderamente atentan contra la libertad de expresión. El presidente Zelaya incluso entregó el Canal 10 sin condiciones de ninguna índole, y fue justamente ese canal uno de los que más ha atacado su administración. Tercero, la Comisión de la Verdad, Renato. Yo fui a la Comisión de la Verdad, Aristide Mejía fue a la Comisión de la Verdad, Rebeca Santos, Armando Sarmiento, muchos exministros del presidente Zelaya. Es extraño que Billy no resalte lo más importante y lo más trascendental del informe. Número 1, la conspiración de poderes instituidos y de poderes fácticos para el golpe de Estado. Número 2, el golpe de Estado, porque así lo dice de forma clara y bien definitoria la Comisión de la Verdad. Por lo tanto, yo le rogaría
a los señores que van a comparecer públicamente, que confrontemos la verdad contra la mentira, que eso es lo que el pueblo hondureño quiere ver, más los programas respectivos. Muchas gracias, Renato. Bien, el canciller Por alusión quisiera únicamente decirle al abogado Milton Jiménez, a quien saludo aquí desde este foro, que no me atribuya necesariamente, aunque yo lo acabo de decir, cómo sucedió la trama de esas 3 personas designadas por el presidente para mandar al Congreso. ¿Por qué? Porque lo único que le voy a recomendar al abogado Milton Jiménez es que se apersone a la Fiscalía del Estado y que lea la denuncia hecha por la diputada Marta Lorena de Casco, en la cual existe un expediente que narra con todo lujo de detalles y con lenguaje inclusive de cuál fue la propuesta real que llevaron estas 3 personas directamente al Congreso como medida de presión con el propósito de que eligieran como magistrada a la abogada Sonia Marlina Dubón de Flores. Entonces, vuelvo a repetirle, si vamos a hablar de evidencias y vamos a hablar de verdad y vamos a decir quién habla con verdad y quién habla con mentira, entonces yo le digo al abogado Milton Jiménez, remítase a la Fiscalía y no solamente, creo que el diputado Wenceslao Lara, diputado liberal, y otros más declararon en la Fiscalía los hechos particulares de cómo se dieron las amenazas directas, porque hablaron en nombre del presidente de la República. Creo que el licenciado Reina acaba de poner el dedo en la llaga cuando él dijo hace un instante que este es un debate entre verdad y mentira. Y yo quiero decir que la lucha está fundamentalmente en poder darle oportunidad al pueblo en que entienda cuáles son los políticos que hablan con verdad y cuáles son los políticos que hablan con mentira. No se trata de tenerle miedo a Libre, se trata de tenerle miedo a ser gobernados por políticos mentirosos. Y le pido un minuto en este aspecto. Igual tiempo van a tener ustedes. Y le pido un minuto en este tiempo, porque estamos hablando, y nos acaba de decir el abogado Milton Jiménez, es un debate entre verdad y mentira. Y acaba de decir el licenciado Reina lo mismo. Entonces, vamos a enfocar, y le pido aquí a las cámaras que me enfoquen este tema, al cual vamos a ponerle el micrófono para que se escuche, y dice así. Para reelegirse, para ampliar sus espacios de poder. ¿Sobre eso qué dice en este momento? Es falso. ¿Nunca en su historia jamás, pensó reelegirse? Jamás, nunca. ¿Para qué quería la consulta, referéndum, sondeo, como le han llamado al final? Yo planteé la necesidad, no en mi gobierno, que en el próximo gobierno, que fuera quien fuera, existiera un compromiso de la sociedad por mejorar esos artículos que en este momento traban a la sociedad para hacer reformas. No reformas de reelección, reformas en todo sentido. Los fiscales se reeligen, los alcaldes se reeligen, los diputados se reeligen, los comisionados de derechos humanos se reeligen. El único que no se reelige en Honduras, es el presidente. Pero la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente. Bien, entonces, queremos hablar de verdad y mentira. Vemos al expresidente Zelaya con la periodista Aristegui diciéndole nunca se habló de reelección. Y vemos al presidente en los últimos momentos de gobierno diciendo es tema de la reelección. Entonces, ¿qué quieren? O sea, ¿qué quieren que hagamos si los hechos y los antecedentes definen que tuvimos un expresidente que quiere volver a gobernar tras bambalinas y que precisamente su recurso principal fue la manipulación y la mentira? Termino diciendo, porque hace un instante el licenciado Reina decía que hay que, en principio, no creerle en el resultado de este informe de la Comisión de la Verdad. Y entonces yo digo, bueno, ¿es falso entonces que hubo un intento de gestión política para nombrar a un magistrado sin procedimiento? ¿Es falso entonces que la historia registra que estuvo casi 9 meses sin aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la República como una medida de presión? Y si quisiéramos hablar en su momento, que lo vamos a ver, de cuál fue el resultado de las medidas económicas en materia cuando el expresidente Zelaya dijo recientemente, yo hice un buen gobierno porque fui un buen administrador. Y lo que el informe de la comisión determina y define es que la gestión del expresidente Zelaya resultó en un deterioro económico extenso. Lo dice el informe de la comisión, que no se aprovecharon los espacios fiscales generados por las condiciones de la deuda externa,
que Hondutel y la empresa nacional portuaria en el pasado contribuían a la mejor situación financiera del gobierno, y eso se perdió en el gobierno Zelaya, que el gasto corriente del gobierno central se duplicó en relación al 2005, que entre el 2006 y el 2010 se crearon una serie de programas que no tienen financiamiento sostenible por más de 14.300 millones de lempiras, y que además la deuda interna se cuadruplicó en el periodo del presidente Zelaya. El uso mal obrado de los recursos fiscales causó que se dejaran de invertir en los programas de antipobreza. Óigase bien, en el 2007 al 2009, lo equivalente como pérdida a 3 millones de dólares diarios, más de 2.000 millones de dólares. Y la iniciativa de Petrocaribe aumentó la deuda externa en más de 3.500 millones de lempiras. Y termino diciendo en este sentido lo que en su discurso doña Xiomara manifestaba recientemente cuando dijo: vamos a hacer tratos dignos y soberanos, refiriéndose en cierta forma indirecta a tratos como el de Petrocaribe y Alba, cuando el informe de la Comisión de la Verdad determinó que aumentaron la deuda externa de Honduras en más de 3.500 millones de lempiras. Entonces, si el debate se va a generar en función de verdad y mentira, como lo ha dicho el licenciado Reina, como lo ha manifestado don Milton Jiménez Puerto, pues entonces empecemos a hablar con la verdad. Eduardo Enrique. Sí, mire, yo creo que entiendo la desesperación de don Bill y de su partido, porque no llega ni a los primeros lugares en las encuestas, y tratar de desestimar al presidente Zelaya y a Xiomara, pues es parte de esa estrategia. Como le decimos, hemos aguantado de todo y nos han dicho de todo, y el pueblo es el que sabe la verdad. Pero dijo verdad o mentira el expresidente. No, es que mire, el tema de ese, él hablaba en ese momento de lo que se le atacaba el tema de la reelección. Pero él nunca trató, la cuarta urna en ningún momento decía reelección. Y no quiero entrar, mire, ese es un debate que yo creo que la Comisión de la Verdad es bastante clara en muchas cosas, y lo que usted a veces retoma son lo que dijo cierta gente a la Comisión de la Verdad. Pero no esto como en el caso de Marta Lorena Casco, yo creo que una mujer que fue vicecanciller de un gobierno golpista, no fue reconocido por ningún país del mundo, una cancillería ilegítima. Así que yo creo que eso la historia ya lo ha juzgado y lo juzgará de nuevo en las urnas. Yo creo que es todo lo contrario. Y en el tema de la tendencia de la deuda pública y deuda externa, si queremos cifras, ahí tenemos varias. Mira, algunas de la UPG, datos, si me pudieran tomar aquí, si es tan amable. Hay temas claros, yo creo que esto lo tiene la CEPAL, lo tiene el Banco Mundial, y temas como la deuda externa. Aquí está el gobierno del presidente Zelaya. El golpe de Estado, cómo se incrementó la deuda interna y cómo se fue incrementando en el tiempo ahora del gobierno del presidente Lobo, que es casi una deuda impagable, y aún la cifra ha subido. Yo creo que hay muchos temas aquí que se siguen tratando de revolver, se siguen tratando de manipular, y fueron prácticamente esas mismas líneas de mentiras que se siguieron dando para el golpe de Estado. Yo creo que el mundo está claro, aquí el mundo tanto al externo como al interno sabe qué es lo que pasó. Y reiteramos, el tema es las propuestas que tiene Xiomara. ¿Por qué quieren siempre llevar el debate a los temas de las mismas campañas de desprestigio que se dieron con el golpe y que no dieron resultado? Por algo Xiomara está en primer lugar, por algo, reitero, el presidente Zelaya sigue siendo el personaje más popular de Honduras. No entienden que el pueblo ya no sigue con eso, aquí hay una gran necesidad, hay que resolver los problemas de Honduras. Y no tienen, en este caso, no hay propuestas concretas. Hay que desmilitarizar el país, hay que volver a la ciudadanización del Estado, hay que recuperar. Libre es eso, Libre busca la tranquilidad, Libre busca la reconciliación del país, una reconciliación real, no un gobierno como lo que se planteó aquí, de un gobierno de unidad o un gobierno de humanismo cristiano, que tampoco se está dando los resultados concretos. En el tema de la ANDI que se mencionaba, sobre algunas de las áreas, yo creo que también es claro el rol que jugó la ANDI en su momento en el golpe de Estado. Aparecieron ahí hasta recursos que salieron del Ministerio de la Presidencia del régimen de facto, y se están trabajando en muchos temas que yo pienso que es la preocupación de que Xiomara llegue al poder, y yo creo que no debe haber ninguna preocupación. El gobierno del presidente Zelaya, si se toma como referente, es de los mejores gobiernos que ha tenido el país en tema de combate a la pobreza, en tema de respeto a los derechos humanos, en tema de crecimiento económico, de empleo,
¿Cuándo fue que más creció la economía? ¿Cuándo fue que se generó más empleo? ¿Cuándo creció más la construcción? Fue en el gobierno del presidente Zelaya. Se habla a veces de lo del presupuesto, no es ilegal, lo del presupuesto que ocurrió es algo que la Constitución misma garantiza. Entonces es volver como a no salir del agujero para mantenerse en ese debate y no decir propuestas. Otro de los ataques, se dice que Xiomara a veces no hace propuestas, ya las hizo y ahora tampoco le gustan las propuestas. O sea, al que le tiene que gustar es al pueblo y el pueblo es el que está claro, el pueblo está claro, por eso ganaremos las elecciones y ganaremos las elecciones para transformar Honduras, refundarla, reconstruirla, darle paz, darle seguridad. Ya no queremos más sangre en las calles, ya no queremos que las armas sean las que vivan en Honduras, sino que viva la justicia. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos, no lo que está ocurriendo ahorita y lo que nos ha dado toda esa militarización de la sociedad que viene después del golpe de Estado. Al contrario, tenemos que pasar a sociedades más avanzadas, a hacer una sociedad que se base en el Estado de Derecho, que se base en la legislación, que se deje de violar la Constitución. Aquí se viola día a día. Nos extraña que la ANDI nos ataque a nosotros y no dice nada de lo que ocurre en este gobierno. No hay inversión, se ha ido la inversión. Los Estados Unidos retiró el cuerpo de paz, está anunciando que no venga la gente al país. Se va el problema económico a toda la gente, lo que vive día a día. Yo le pregunto a la gente, ¿qué es lo que ustedes viven día a día? ¿Eso es lo que quieren? Entonces voten por lo mismo de siempre. No quieren eso. Xiomara está dando propuestas concretas, la conocen. A Xiomara ha sido una mujer que en la estrategia que llevó en todo lo que fue la red solidaria, la conoció el pueblo en los lugares más recónditos y más pobres de Honduras. Ella formó el Ministerio de Desarrollo Social, fue líder de la coalición de primeras damas en el tema de VIH-Sida. Es una mujer conocida. A lo ancho y largo del país, la gente sabe quién es y por más que traten de pormenorizar su labor, por más que traten de reducir su liderazgo, ella se lo ha ganado con valentía frente a las bayonetas, defendiendo los derechos humanos, defendiendo al pueblo. Y eso es lo que es real. Así que yo creo que el pueblo está claro en ese sentido. Y otro tema, Enrique, que es muy importante. Voy a escuchar a Beatriz después de la pausa. Es que lo que pasa es que tenemos segmentado el programa. Adelante. Vamos con Beatriz Valles inmediatamente después de la pausa y está llamando la ex canciller Marta Lorena Casco. Así que pendientes. Bien, he recibido muchos mensajes, ¿verdad? Valesca Pastor, no sabía que estaba con libre doña Valesca. Me dice, querido Renato, el pueblo hondureño está harto de oír del golpe de Estado y no de la superación de sus efectos por los autores políticos del mismo que están en el supuesto gobierno de unidad de Hernández Lobo. Queremos un debate de las propuestas para el nuevo gobierno. Ya nos cansamos de oír a Billy hablando del pasado en casi todo el programa. Si el gobierno de Mel tuvo errores, el actual tiene tantos que nos tiene en una crisis total. Vamos, el pueblo quiere hablar del futuro, no de un pasado a cargo de los partidos tradicionales y de sus políticos nefastos. Libre es garantía para el pueblo soberano, es paz y democracia. Valesca Pastor. Todo mi cariño para doña Valesca y mi respeto siempre. Sí, mire, un saludo a doña Valesca. Saludo, Valesca. Yo voy a hacer eco de las palabras de doña Valesca Pastor y decirles que nosotros hemos venido muy contentos a su programa, Renato, pero también a hablar de propuestas y a cada debate en el que nos encontramos con partidos de la oposición, en este caso uno que no tiene ni la más mínima oportunidad de llegar al poder, pero siempre nos encontramos con que ellos dicen que no quieren hablar del pasado y son ellos los que vuelven al pasado y nosotros queremos hablar de las propuestas. Nosotros tenemos propuestas para las soluciones del país, doña Xiomara y las personas que la estamos acompañando en el Partido Libre. Y eso es lo que nosotros quisiéramos discutir. ¿Y habrá tiempo? Porque mire, solo si nosotros, todos los sectores, no importa cuál es la ideología que tenemos, nos sentamos a discutir las propuestas de país, es que vamos a sacar el país adelante. Estar nadando y nadando en el mismo tema ese del golpe y echando culpas, nosotros nos podríamos revertir a los 80s, por ejemplo, cuando hubo tremendas violaciones por el, ¿cómo se llama? El Comando 316, por ejemplo, nosotros podríamos persistir en ese debate que es totalmente, no da fruto alguno. Nosotros queremos hablar de las propuestas, de lo que queremos para nuestro país. Ya hemos señalado claramente que Libre lo que quiere es una reconciliación, pero una reconciliación que se base en la justicia, porque en un país en donde no hay justicia, Renato, no puede haber reconciliación. Usted tiene frecuentemente aquí a dos mujeres emblemáticas de la vida nacional política. Una es la rectora, a quien le asesinaron a su hijo, miembros de la Policía Nacional, igual a doña Hilda Cabrera. Pregúnteles a ellas si ellas pueden reconciliarse con sus asesinos cuando en este país lo que campea es la impunidad. Y así hay miles de madres,
miles de esposas, miles de hijos que lo que claman es justicia. Entonces, cuando uno habla de justicia, dicen, hablan de odio. No, los países civilizados deben permitir que sus ciudadanos acudan a la justicia para poder resolver sus problemas, cosa que en Honduras todos sabemos que no existe. Entonces nosotros queremos discutir de propuestas. Libre es reconciliación, Libre anda buscando la verdad y Libre anda buscando la justicia. Y esos son los temas que queremos discutir. Por ejemplo, la llamada de doña Marta Lorena, le mandamos un saludo a la señora Marta Lorena, pero aunque a ella no le guste, ella fue una vicecanciller ilegítima durante el golpe de Estado. Eso lo declararon 192 países, que no creo que todos se hayan puesto de acuerdo con el comunista de Hugo Chávez o que el presidente Zelaya tuvo el gran poder para convencer a esos países de que aquí lo que ocurrió fue un golpe de Estado. Escuchémosla primero, Beatriz, por favor. Correcto. Doña Marta Lorena Casco, en comunicación con Frente a Frente. Buenos días. Muy buenos días. Yo no le voy a alargar el tiempo para no quitar de su programa, pero sí me veo en la obligación de hablar porque el tema es las verdades y las mentiras. Y yo sí tengo que dar fe de que lo descrito por Billy Joya, lo que sucedió en el Congreso Nacional aquella noche, yo fui testigo, y en aquel momento tomé la decisión de ir a la Fiscalía y está totalmente redactada la forma en que esta gente entró al Congreso con una actitud de querer imponer su candidata, y esa denuncia la hicimos con Diana Martínez, Wenceslao Lara y yo. Es verdad, doy fe, en este país realmente hay una tendencia a olvidar los hechos históricos y creo que es importante volver al análisis concreto, porque no se puede dar un paso hacia el futuro si no tenemos claro lo que pasó en el pasado. Y definitivamente esta gente ha venido tomando una serie de actitudes a lo largo de estos años y ahora pues no pasó nada. Momentito, Wenceslao. Pues con esto termino porque definitivamente no puedo darle más tiempo, yo tampoco. Estoy dando una clase ahorita y le agradezco la oportunidad. Marta Lorena Casco, ex vicecanciller de la República. Brevemente, por cuestiones de tiempo ya, Wenceslao Lara, diputado liberal. ¿Sabe qué sucede? En estos últimos 4 años faltó este debate. Entonces está resurgiendo este debate a esta hora y eso es comprensible. Ya hace 4 años no venía, Renato, porque la última vez me tuve que ir al exilio. Pero no porque yo no quería, el espacio ha estado abierto. No, le digo, pues ni modo. Pues, sí, faltó este debate, pero yo estoy seguro que ya muy pronto el debate va a ser de propuestas. Va a ser de las propuestas. Y le voy a decir algo, mire, ¿sabe cuál es el problema? Si aquí se ha actuado con ilegalidad en cualquier gobierno, el problema es que los órganos operadores de justicia no funcionan, entonces ese debate es inútil. Debemos fortalecer las instituciones del Estado para que los operadores de justicia se encarguen de aplicarle la justicia a quien le ha faltado. Este tema realmente que es cansón. Wenceslao Lara, un minuto, por favor. Sí, Renato, buenos días al pueblo hondureño y buenos días a los panelistas, a Billy, a la señora Valle y al señor Reina. Realmente me sorprende el cinismo, la desvergüenza y la calumnia y mentira con que expresa este señor Milton Jiménez Puerto. A mí me gustaría que me invitara con él, Renato, a un debate para decirle en la cara todo lo que fueron a decir al Congreso el 25 de enero, cuando querían que ellos a la fuerza se eligiera a Sonia Marlina, la esposa de Flores Lanza, como presidenta de la Corte. Pero a mí me gustaría un debate sobre esta situación para que el pueblo sepa lo que es capaz el alcohol en este muchacho de Milton Jiménez Puerto. Ahora, yo sí pido con todo respeto, no calificar a la persona. Es decir, porque en esta vida todos tenemos debilidades, todos. Sí, Renato, yo solo pediría eso, Wenceslao, por el respeto a la dignidad de las personas. Renato, pero es increíble cómo este tipo le está mintiendo al pueblo hondureño. Es que hay que empezar a respetar al pueblo primero, Renato. O sea, ¿cómo usted puede dejar que alguien con un cinismo pasmoso, por sus debilidades, como usted mismo lo estaba mencionando, le esté mintiendo al pueblo? Primero que respeten al pueblo hondureño, Renato. Por eso es que me molesta, porque este tipo es un mentiroso, es un farsante. O sea, ahí habíamos no menos de 60 diputados liberales y Marta Lorena es testigo y yo fui de los que lo fui a denunciar a él, a Flores Lanza, a Raúl Valladares, a Saro Bonano, a Aristides Mejía,
y ahí está también la diputada Diana Burke, que fuimos las únicas 3 personas del Congreso que fuimos a denunciar la intención malévola que tenían estos tipos. Entonces yo no estoy hablando de sus debilidades, usted las mencionó. Yo solamente dije, Renato, que con qué cinismo, y este muchacho viene a mentirle a toda una hondureñidad que se merece respeto, merece que aquí hagamos lo mejor por ellos. Entonces estar escuchando las palabras de este tipo, que viene a mentir nuevamente, que vienen a decir, a negar lo que realmente pasó, realmente molesta, Renato, porque aquí hay, lo que más hay en Honduras, Renato, es gente correcta, gente decente, gente demócrata, gente que quiere lo mejor para el país. Entonces para uno es indignante escuchar este tipo de declaraciones, y cuando guste, estoy listo para ir a un debate con él. Vamos a promoverlo, Muy corto sobre las palabras de don Wenceslao. De verdad que el cinismo aquí no tiene límites. Yo lo he denominado un cinismo mágico, porque se va a lo surreal. Los que sacaron a balazos de su casa a un presidente, que un acto más ignominioso. Los que votaron en un Congreso tras una renuncia falsa. Los que hicieron que Honduras fuera condenada y pasara a la vergüenza internacional, como la hemos pasado otras veces por denuncias de desaparecidos, por violaciones a los derechos humanos, ahora quieren aparecer como los que salvan Honduras. Es terrible, la verdad, pero el pueblo, yo creo que en eso no se engaña, estamos claros. Tengo un minuto para Carlos Orbin Montoya. Buenos días, Carlos Montoya. Bueno, yo creo que hay que poner, Renato, los pies sobre la tierra muy firmemente. Yo creo que los que se prestaron para el golpe de Estado no tenían razón, pero tampoco tienen razón los que fueron a fundar otro partido, porque todas las oportunidades que tuvieron en el Partido Liberal fueron abiertas desde muy joven. Los señores que están ahí, los 3, han militado en el Partido Liberal, los 3 tuvieron participaciones, los 3 y su familia han sido protagonistas históricos, y no es justificable en ningún momento que por una vicisitud hayan abandonado el partido. Es puro oportunismo personal. Los 3 van de candidatos a diputados en sus diferentes partidos, Billy en su partido nuevo, Reina y la señora en el Libre. Eso se llama oportunismo, no haberse quedado defendiendo el partido, defendiendo principios, el partido histórico que les dio las oportunidades que jamás debieron de tener, ni jamás pudieron tener en otra área. Entonces me parece que no hay propuesta. Es un grupo más de sentimientos, de corazón, de rechazo, de no tolerancia, pero no tienen propuestas concretas para gobernar Honduras. Hablan de socialismo del siglo XXI, eso no existe, eso es un fracaso. Hablan de dar maponos cuando el país está quebrado. Hablan de una confrontación cuando el país quiere unidad y tolerancia. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta que ellos han hecho en el gobierno? Cuando han sido gobiernos, cuando han sido ministros. ¿Qué cambio sustancial hicieron en el país? ¿Cómo es posible que arropadas en la figura de Mel Zelaya, en su liderato de Mel Zelaya, una cantidad de personas liberales se van a aliar con la izquierda marxista para sorprender al pueblo hondureño y luchar contra el Partido Liberal? Y en definitiva, lo que se van a prestar es para quitarle votos a los liberales y que el Partido Nacional siga gobernando con todas las consecuencias trágicas que ellos mismos lamentan. Y entonces se han convertido en más odiosos para el partido, en más confrontativos con los liberales que con los conservadores, a quienes deben de responsabilizar de algunos hechos históricos contundentes. Me parece pues que estamos en una época de hablar de tolerancia, de pluralismo, de respeto y de propuestas, como dice Valesca, de propuestas concretas, porque en este país lo que menos ha habido son propuestas de soluciones a los puntos críticos de la sociedad. Este es mi punto de vista. Yo lamento decirles eso, pero me molesta que el Partido Liberal ha sido tan tolerante, tan consecuente y tan participativo, y ahora los mismos liberales, por sentimientos de cariño con él, se vuelvan enemigos del partido. Eso no puede ser. Bien. En vez de buscar alianza. Gracias, Carlos Orbin. Porque él fue miembro del gobierno del presidente Zelaya y sepa que nosotros no regresamos al Partido Liberal porque ese partido está secuestrado
por golpistas. Discúlpenme, pero ellos fueron los mismos que dieron el golpe de Estado. Entonces, nosotros decidimos que queríamos un frente amplio, y eso es el Partido Libre, no izquierdas radicales ni nada de lo que se quieran inventar. Pero lo más importante que dijo Carlos Montoya es que él quiere oír propuestas, pero aquí toda la gente llama por teléfono al programa y a los programas donde vamos a revivir muertos. Sí. A hablar de temas que no tienen ninguna relevancia para la ciudadanía que está inmersa en una crisis profunda, y nosotros queremos presentar las propuestas y nos es difícil. Esto no lo pueden evitar, esto no lo pueden evitar ni lo van a evitar. No, correcto. Esto no lo pueden evitar ni lo van a evitar. Así será. El domingo parece que no vieron más de 9 cadenas de televisión, que dicho ese de paso, transmitieron gratis un discurso de Xiomara con propuestas. Ahí están las propuestas, vean el discurso, y además agradezco a Televicentro porque cubrió el evento de forma gratuita además. Muchas gracias. Así que esto no lo pueden evitar, ni lo van a evitar. La campaña estará salpicada por esto, justamente. La campaña estará salpicada por esto. Ahora, tendremos suficiente tiempo, y aquí yo me comprometo a ello, hablar de las propuestas. Correcto. De eso estoy convencido. Faltan más de 5 meses para las elecciones del 24 de noviembre. Y yo mismo soy de los que ya necesito que me convenzan con propuestas como elector, que me convenzan como propuestas. Pero esto es difícil que lo eviten. El país sigue polarizado a raíz de eso. Voy a la pausa y está Aristides Mejía. Luego interviene Billy y finalizamos con ellos. Pausa comercial. Brevemente, por favor, a todos, porque ya el tiempo para el programa se ha terminado. Don Aristides Mejía, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a todos. Yo creo que es importante lo que usted ha dicho, Renato, en 2 cosas. Uno, no es importante en el debate estar sacando cosas de problemas personales. Hay unos que practican los vicios privados y muestran solo virtudes públicas, pero en realidad todas las personas tienen defectos y virtudes. Lo segundo es que quiero decir que este debate derivó, porque esa es la estrategia de los que oponen a Libre, que está encabezando los sondeos, sobre temas del pasado. Estoy de acuerdo con usted que en el futuro se tiene que hablar sobre las propuestas, que es lo que le interesa al pueblo hondureño. Pero remitiéndonos a un poquito a lo del pasado, y lo voy a hacer muy brevemente porque sé que estamos al final del programa, quiero decir de que Billy Joya está ahí sacando cosas del contexto y las está poniendo sin poner el contexto, y eso es lo que hace perder el sentido de las cosas. Billy Joya está tratando de hacer ver contradicciones de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya en la asamblea de la OEA del 2009 y reiteradamente dijo que lo que quería era que se fuera una constituyente, que se consultara primero al pueblo, que se pusiera una 4ª urna el día de las elecciones en noviembre para que la constituyente fuera en el 2010. Y cuando le preguntaron sobre su opinión con respecto a la reelección, pues él dio su opinión, porque yo creo que eso es algo que se ha dado en todos los países. Se ha quitado el artículo pétreo que en general había en toda América Latina para permitir la reelección, como la hay en Europa, como la hay en Estados Unidos, como la hay en todos lados. Eso no debe ser motivo de temor. Segundo, una de las cosas que nosotros queremos cambiar en esta propuesta que ha hecho Xiomara, porque ya vimos que es un modelo fracasado, es la forma como se eligen los órganos de justicia, que es el gran tema que se ha estado debatiendo en estos últimos meses. Porque antes se hacía justamente en reuniones de bancadas, porque a cada partido le tocaba una cantidad de magistrados o al fiscal, y eso fue lo que ocurrió en esa ocasión. Hubo una discusión, incluso fuimos a la casa del señor Micheletti una noche antes, ahí estaba el ingeniero Carlos Flores, ahí estaba Elvin Santos, ahí estábamos algunos ministros cercanos a Manuel Zelaya, y se buscó un acuerdo para que no hubiera una corte y un fiscal que se dedicara a perseguir gente ni nada, para que hubiera un equilibrio en el país. Ese era el objetivo. Al final, la elección derivó en un acuerdo entre Micheletti y Juan Orlando con el Partido Nacional, que fue quien puso a la actual Corte, fue quien puso al actual Ministerio Público y fue quien puso al Tribunal de Cuentas, y todas esas instituciones se afiliaron al golpe de Estado, que con los resultados todos conocidos. Bien. Entonces a Billy Joya, ya por último quiero decirle una cosa: no hay que manipular sacando las cosas de contexto. Por otro lado, a Billy Joya no está apoyando un partido democrático, está apoyando un partido cuyo presidente, que es el general Vázquez, encabezó un golpe de Estado
que ocasionó ruptura del orden constitucional, persecución, represión, hubo muertos, hubo cierre de medios de comunicación. No venga aquí a presentarse como un demócrata, porque no lo son ustedes. Ustedes en otro país democrático no tendrían ni derecho a participar en estas elecciones. Aristide Mejía en comunicación con Frente a Frente, Billy. Sí, solo para Aristide rápidamente, cuando habla de contexto, él también parte de un efecto de la salida del presidente y obvia lo que la Comisión de la Verdad dice de todas las violaciones a la ley que se cometió durante el periodo del gobierno de Mel Zelaya. Yo termino diciendo lo siguiente: mi problema o mi debate no es en contra del Partido Libre. Renato, mi problema y mi debate no es en contra de doña Xiomara Castro como candidata. Mi problema y mi debate no es en contra del expresidente Zelaya. Este es un debate entre la verdad y la mentira y los principios democráticos que deberán tener nuestros próximos gobernantes para erradicar pobreza, para construir bienestar y para distribuir equidad. Y si la pauta de lo que va a suceder en el caso de que Libre llegase al poder es la forma como el expresidente Zelaya con su liderazgo gobernó, entonces yo simplemente le puedo decir que no creo en esa propuesta con todo respeto. Y por lo demás, ha habido queja aquí en su programa de que no se han debatido las ideas. Y yo quiero decirles, soy un libre pensador y nadie le ha impedido aquí a los panelistas de Libre que expongan sus propuestas. Simplemente yo he hecho mis argumentos y termino fundamentalmente diciendo, aunque han querido desacreditar en este sentido a mi candidato, el general Romeo Vázquez Velázquez, simplemente porque dicen que no aparecen en las encuestas. Yo estoy claro que el pueblo hondureño y esos más de 2.5 millones de hondureños que generalmente no van a elecciones, van a saber tomar una decisión sabia para definir cuál es el perfil del hombre o la mujer que deberá gobernar Honduras en los próximos 4 años. Gracias, Billy. Termino con Beatriz y con don Eduardo Reina. Agradecerle por la comparecencia, decirles que el Partido de Libertad y Refundación está muy claro en las propuestas que tiene para solventar los problemas de nuestro país, que reconocemos que es fundamental que Honduras recupere su Estado de Derecho y la institucionalidad, que se vea fortalecida de manera que los inversionistas, tanto nacionales y extranjeros, decidan venir a Honduras y de esa manera nosotros podamos solucionar los problemas, recuperar las empresas del Estado y disminuir significativamente la inequidad que es la que produce la división en la familia hondureña. Así que muchas gracias, Renato, muchas gracias al pueblo hondureño que nos mira y gracias a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Para que no quede pendiente lo que decía Fernando García, es cierto que andan prometiendo 9.000 lempiras de salario mínimo. No, eso no es cierto. No sé con quién se reúne él para estas cosas. Tal vez con los que dieron el golpe. Yo cerrar, agradecer, Renato, esta oportunidad. Como le decía, hace 4 años no participaba en este foro. Desgraciadamente el golpe a veces no nos permitió ese debate y por eso resurge, porque no se pudo dar. Y cierro solamente con una frase de doña Xiomara en el discurso. Los que apoyaron el golpe de Estado, la ruptura constitucional, la destrucción del Estado de Derecho, la aniquilación de la democracia, acusándonos de comunistas y izquierdistas radicales, son los únicos interesados en polarizar ideológicamente la campaña electoral. Son los radicales ellos. Nosotros desde las filas de Libre representamos exactamente lo contrario, la fraternidad, la reconciliación y el entendimiento colectivo de todos los hondureños. Esa es nuestra visión de la realidad. Esas son nuestras ideas, nuestra forma de presentar nuestras ideas. Es tiempo de debatir sobre la patria y nosotros sí tenemos propuesta y por eso Xiomara será la presidenta de Honduras. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo Enrique. Beatriz, gracias. mucho gusto. Gracias, Billy. A todos ustedes en especial. Buenos días.